Capítulo 13, los primeros 3 versículos. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Solo son 3 versículos pequeñitos, pero bien densos, bien consistentes, y dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Pueden tomar sus lugares. El pasado 11 de febrero, es decir, hace 8 días, la violencia se hizo presente en la iglesia de Lakewood del pastor Joel Osteen en Texas, cuando una persona trans abrió fuego durante uno de los servicios dominicales. El ataque dejó a una persona muerta, a la atacante, a esta persona trans, y el menor que lo acompañaba, aunque hasta el día de hoy sigue estando en estado crítico. La conmoción no se hizo esperar de muchos en la comunidad cristiana, tanto evangélica como católico-romana. Se solidarizaron con Osteen y manifestaron su repudio a actos violentos y también su preocupación, ofreciéndose a orar por el bien de la iglesia y de su pastor, para que este Dios lo siga protegiendo como a todo el pueblo de Dios. Sin embargo, también hubo una contraparte: el juicio de algunos fundamentalistas, principalmente evangélicos, esos que todo lo ven mal y que todo lo satanizan, porque ellos creen que Joel Osteen, el pastor de la iglesia de Lakewood, es un tipo de artífice del mal y que tiene como misión de vida destruir el evangelio y desmantelar a la iglesia. Siendo sinceros, tenemos que admitir que Joel Osteen no es un cristiano ortodoxo, es decir, no es precisamente el emblema de la sana doctrina. Es un hombre muy heterodoxo, es decir, que tiene sus diferencias doctrinales, pero eso no lo convierte a él en un hereje, ni un blasfemo, y mucho menos en un hijo del diablo. Su estilo es muy particular. Su estilo es como el de un animador, como el de un coach cristiano que utiliza la Biblia para exhortar e inspirar a sus ovejas a triunfar en la vida siendo como Jesús. Joel Osteen nunca ha negado las doctrinas fundamentales de la fe. Para él y su iglesia, la Biblia es inspirada por Dios. Para él y su iglesia, Jesús es Dios y su obra en la cruz es suficiente para alcanzar la salvación. Es un pastor trinitario y enfatiza el don y los dones del Espíritu Santo. En términos humanos, se puede decir que Joel Osteen es un hombre exitoso, porque su iglesia, la iglesia de Lakewood, es una de las más grandes en los Estados Unidos. Y es tal vez por eso que sus detractores, esos que se alegraron con el evento trágico y afirmaron que sucedió como consecuencia de un juicio divino, estén respirando desde el odio, la envidia y el resentimiento. Porque se necesita tener un corazón duro, seco y negro como para alegrarse que una comunidad de fe, cualquiera que ésta sea, sufra un atentado que ponga en riesgo la vida de quienes allí se
congrega. Pero dice el refrán que de todo hay en la viña del Señor. ¿Qué significa esto? Que en el reino de Dios existe una variedad de estilos al servicio de Dios. No existe una sola manera de hacer iglesia. Y esta es una verdad innegable que algunos no quieren admitir. Y Dios bendice a todos. Pero en esta misma viña hay quienes creen lo contrario, como dije hace un momento. Hay quienes se la pasan ofendiendo no solo a sus ovejas, a su feligresía, utilizando textos de la Escritura, sacándolos de su contexto histórico y espiritual y justificar así sus prejuicios y sus miedos. Recientemente en mis redes sociales, y yo creo que se debe al algoritmo de estas, me han salido muchos videos o fragmentos de estos, de un pastor guatemalteco que se la pasa descalificando, ofendiendo y denostando a los creyentes en donde él predica, diciendo que si las mujeres se pintan el pelo, se ponen algo en los labios o utilizan X vestimentas, son hijas del diablo. Pero en una ocasión, en uno de esos videos, este hombre dice que estaba evangelizando en las calles y en lugar de estar predicando la gracia salvadora de Jesús, él denunciaba los vicios de la iglesia. Hermanos, hay gente que anda ahí por la vida con la bandera de la sana doctrina, pero son precisamente esos que se alegran de lo que pasó en la iglesia de Lakewood y creen que Joel Osteen es el asistente del anticristo. En realidad, muchos que enarbolan la famosa sana doctrina no tienen ni idea de lo que es eso. Solamente es una frase que ellos se creen. Porque si nosotros vamos a cualquier iglesia, la elegimos al azar, yo les aseguro que si hiciéramos una encuesta, empezando por el pastor hasta el más humilde de sus asistentes, me van a decir que allí predican la sana doctrina. Porque la sana doctrina para muchos es como el ombligo. Todos tenemos uno, pero el del vecino es el que apesta. Yo tengo sana doctrina, así dice. Es más, si nos fuéramos inclusive a meter en un salón del reino o en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días o mormones, yo les aseguro que hasta los que están allí están convencidos de que les predican la sana doctrina. Entonces, ante un panorama tan subjetivo acerca de la verdad, el corazón del creyente y del incrédulo halla confusión. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Estamos, hermanos, en la búsqueda de una iglesia que predique la verdad sin error. Y miramos generalmente al vecino diciendo que ellos cometen el error. Pero, ¿cuáles son las características no solo de una iglesia verdadera, sino de una iglesia ejemplar? Porque yo creo que más allá de buscar la iglesia verdadera, tendríamos que estar buscando una iglesia que nos sirva de modelo para la vida, para saber ser iglesia. Antioquía, o más bien, la iglesia en la localidad de Antioquía es un modelo de iglesia ejemplar. ¿Por qué? Vamos al pasaje, hermanos, y permitamos que el pasaje nos muestre al menos 3 características de esa iglesia que la hacen una iglesia ejemplar, de una iglesia modelo, de una iglesia digna de imitar, y que nosotros, los de la iglesia del siglo XXI,
aprendamos a través de esta iglesia en Antioquía como ser también una iglesia ejemplar, dejando de lado las voces de aquellos que creen que tienen la sana doctrina. ¿Cuál es el primer elemento, mis hermanos, que hacen de una iglesia ejemplar? Es aquella que integra a las personas que llegan a ella. Versículo 1 dice: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Vamos a hacer un poco de historia y espero no extenderme mucho. Luego de la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 7, que fue asesinado a causa de su fe, el cristianismo incipiente sufre una desbandada, pero no para ocultarse solamente, sino para propagar su mensaje. Quienes vieron en la muerte de Esteban una amenaza para sus propias vidas, decidieron abandonar Jerusalén y buscar lugares más seguros. Hechos capítulo 11, verso 19 dice: pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Es decir, la gente ante esa amenaza dijo: patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí. La mayoría, o más bien dicho, todos los que huyeron eran judíos creyentes en Jesús. Y en esa huida se instalaron en esas localidades: Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero el Espíritu de Dios no permitiría que esos itinerantes cristianos judíos se quedaran pasivamente en esos lugares e hicieran sus vidas como si no hubiera pasado nada, sino que a través del Espíritu de Dios los condujo a imitar las palabras de Juan y Pedro cuando dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Es decir, la inquietud de la verdad y del Evangelio no podía quedarse callada y guardada en su pecho, porque su pecho no es bodega. Y comenzaron a compartir su fe en Cristo. ¿Pero qué creen? De una forma muy particular. Hechos 11:19 dice: no hablaron la palabra a nadie, sino solo a los judíos. El cristianismo, que en ese momento todavía no era llamado así, estaba circunscrito única y exclusivamente a los judíos. Ese era el sentir de los primeros creyentes. Así que aquellos que evocan el cristianismo del primer siglo tienen que conocer que los primeros cristianos eran bastante cerrados y bastante etnocentristas, es decir, somos de una comunidad cerrada donde no entra nadie, más que los que somos hijos de Abraham. Aun cuando Jesús en varias ocasiones les había mencionado que el reino de Dios incluía tanto judíos como gentiles. Pero pese a la visión local que tenían ellos, el avance del evangelio no se detuvo, porque hubieron judíos con una mente más abierta, con una mente más cosmopolita. Y dice Hechos 11:20 que hubieron quienes les hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es decir, ellos andaban así, de que no podían algunos dejar de hablar y de decir lo que habían visto y escuchado. Y no solamente a los judíos, sino a los que no eran judíos. Y como resultado de esa predicación y de esa obediencia, dice Hebreos 11:21, que gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, hubo una explosión espiritual. La noticia llegó hasta Jerusalén y se sorprendieron que los no judíos recibieran la salvación.
Era como los españoles cuando llegaron a América y se preguntaban si esas cosas que parecían personas, que eran nuestros antepasados, los indígenas, teníamos alma y podíamos pensar. Así, a ese nivel, los cristianos del primer siglo pensaban. Y para verificar que esto fuera así, enviaron a Bernabé a Antioquía para que verificara la obra y realmente ratificara que eso era verdad, que los gentiles también se convertían al Señor. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, se maravilló, se sorprendió de lo que Dios estaba haciendo, porque había una comunidad, ya no únicamente de judíos convertidos a Cristo, sino de gentiles convertidos a Cristo. Y se maravilló. Y lo único que atinó a hacer este hombre fue a animarlos, a exhortarlos a que perseveraran en el camino de Cristo. Hechos 11, versículo 22 y versículo 23. Bernabé, una vez que atestiguó eso, encaminó sus pasos a la región de Tarso, en donde se encontraba Saulo, que más adelante se convertiría en Pablo. Lo invitó a trabajar a la nueva comunidad de fe en Antioquía. Saulo o Pablo accedió y juntos se mudaron todo un año a la región de Antioquía para enseñarles a muchas personas. Hechos 11, 26. Esto que yo les acabo de contar, mis hermanos, es el origen de la segunda sede cristiana en la historia del mundo, la iglesia en Antioquía. Y dice el texto que fue allí donde por primera vez se les llamó cristianos, pero no como un halago, sino en una forma peyorativa, porque decían son imitadores de su maestro. Pero ellos, con su testimonio, dignificaron el apodo de cristianos. Ya había habido, hermanos, antecedentes de salvación fuera de los judíos. No era la primera vez. Por ejemplo, en Hechos 8, del 4 al 25, nos cuenta que Felipe el Evangelista predicó entre los samaritanos y estos se convirtieron. En Hechos capítulo 10, nos cuenta que Pedro predicó a un hombre llamado Cornelio y a su familia y se convirtieron al Señor. Pero esos dos ejemplos no nos hablan de que como resultado se haya formado una comunidad de fe, una iglesia. Y en Hechos capítulo 11 sí nos dice que era un buen número de personas y por lo tanto se convirtió en una iglesia de Jesucristo en la región de Antioquía. Hay cosas muy importantes que nosotros debemos saber, y ya los dije. La primera iglesia cristiana en Jerusalén, su población era principal, o más bien preponderantemente judía, porque la visión de ellos es que el evangelio únicamente, la salvación únicamente era para los descendientes de Abraham, para los hebreos, para los israelitas, para los judíos, y no para los demás. Si acaso para algún prosélito, es decir, alguien que no era judío pero que había abrazado el judaísmo y que por consecuencia o por misericordia se podía convertir en seguidor de Cristo. Muchos utilizan la iglesia de Jerusalén como modelo de iglesia ejemplar, diciendo, ¿cómo nos gustaría volver a ese modelo de la iglesia donde los necesitados eran atendidos, donde las viudas y los huérfanos eran cuidados, donde el evangelio crecía abundantemente? Realmente es un modelo de comunión, de crecimiento, de enseñanza y de presencia de Dios. ¿De veras? ¿Quieren regresar a una iglesia xenofóbica? Perdón si aplico este anacronismo, pero era una iglesia que excluía a las personas.
Era una iglesia que no incluía a las personas, solamente a los judíos. Pero en Antioquía es distinto, es distinto. Primero, porque la iglesia no fue fundada por ningún apóstol, no fue fundada por ningún líder conocido, sino por los laicos que habían llegado ahí fruto de la persecución por la muerte de Esteban. Pero uno de los puntos que hace distinta a la iglesia de Antioquía y que habla a favor de un crecimiento y de un avance es que ellos practicaban la inclusión. Sí, yo sé que hoy en día cuando escuchamos la palabra inclusión, ya nuestra mente en automático piensa en estas ideologías, en estas ideas progresistas de que todos somos iguales, en donde tenemos que aceptar cualquier cosa en el afán de ser parte de una sociedad, como por ejemplo la ideología de género. Pero bueno, lo que pasa es que el progresismo ha secuestrado algunos conceptos que hoy en día tenemos que darnos cuenta que no son como ellos dicen. Y en este caso la iglesia de Antioquía es una iglesia ejemplar, es una iglesia modelo, porque practica la inclusión. ¿Qué significa esto? Que incluye a las personas sin importar, sin considerar cuál es su origen cultural. Y que nos traduce a nosotros que en la iglesia de Jesucristo no hay exclusividades, sino que está abierta a todo aquel que cree en Jesucristo para salvación. Es decir, la única manera de entrar, de pertenecer, de ser parte de la iglesia de Jesucristo es la fe salvadora en Él. Ese es el único, podríamos decir, requisito para ser parte de la iglesia, que se traduce después en la obediencia a las ordenanzas de Jesús. Pero de ahí afuera no hay una distinción económica, es decir, aquí solamente entran los ricos, aquí solamente entran los mexicanos, o aquí únicamente las mujeres, o aquí únicamente los que tienen una licenciatura. No, en la iglesia de Jesucristo, para ser parte de ella, hay que ser nacido de nuevo en el Señor. Porque en Antioquía vemos un mosaico de gente tan distinta, y ahí por lo menos nos da unos ejemplos. Dice, allí estaban Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Versículo 1. En realidad Bernabé se llamaba José, ese era su nombre, pero le apodaron Bernabé, hijo de consolación, porque algo que caracterizaba a este hombre no era la indiferencia, sino que cada vez que alguien llegaba a la iglesia en Jerusalén, donde él nació espiritualmente, él no era indiferente, decía, hay alguna persona, sino que inmediatamente él era de los que se acercaba e indagaba y preguntaba y se interesaba por la gente, la introducía a la vida de la iglesia. Tan es así que él fue quien introdujo a Saulo o Pablo a la comunión de la iglesia cuando todos desconfiaban de él. Hechos 9:27. Bernabé era un hombre pudiente, era un hombre rico, que cuando su iglesia atravesó por necesidad económica, vendió una de sus propiedades y la puso a disposición de la iglesia para que ese dinero se utilizara en satisfacer las necesidades de la comunidad. Hechos 4:37. Era judío, que había nacido en la región de Chipre. ¿Ven ustedes qué personaje? Pero junto a Bernabé, en la iglesia de Antioquía, estaba Simón, el que llamaban Níger, verso 1. La palabra Níger significa que era alguien de piel oscura o de piel negra, lo cual nos sugiere con mucha certeza
que era un hombre de ascendencia africana. Vemos ahí cómo en la misma iglesia había un judío de pura cepa y había un hombre de piel negra, de origen africano. Se cree que Simón el Níger es el mismo que ayudó a Cristo a cargar la cruz cuando iba rumbo al Calvario. Lucas 23, 26. Simón era originario de Cirene, porque ese dice que es Simón de Cirene. Pero también allí estaba un coterráneo de él, Lucio de Cirene, versículo 1. De él no sabemos más que eso, que era de la región de Cirene y que además era maestro de las Escrituras allí en la región de Antioquía. Tres personajes tan distintos entre sí, en su origen, en su aspecto, en su preparación. Pero hay un cuarto personaje, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Quién era Manahem? Pues muy seguramente alguien que pertenecía a cierto sector de la sociedad privilegiado, porque se codió en su infancia con las altas esferas de la política y de la realeza. Es decir, tenía de cuates, así de cuais, partían un piñón, se picaba el ombligo con Herodes el tetrarca, ese que mandó decapitar a Juan el Bautista, según Mateo 14, del 1 al 9, y que presidió uno de los juicios en contra de Jesús, Mateo 23. Y por último dice, y Saúl. Ya sabemos quién es Saúl, ex perseguidor de la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 8. Esto, hermanos, dice el versículo 1, era la plantilla de profetas y maestros. ¿Se dan cuenta cuánta diversidad hay en la iglesia de Antioquía? Gente tan diferente entre sí, con un origen no común: africanos, chiprianos, judíos de Jerusalén, de Nigeria, etcétera, de Cirene, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tenía una trayectoria diferente: un hombre rico, un hombre pudiente, un hombre pobre, un hombre de muchas características, unos judíos y otros gentiles. Unos habían conocido a Jesús en persona y otros no. Unos solo lo vieron unos instantes, pero otros no. Pero ¿qué hacía que gente tan diferente pudieran estar en una misma sintonía? La fe en Jesucristo, el evangelio de salvación que derriba todas las murallas, todos los muros y todo lo que pueda dividirnos como seres humanos. Cuando hablamos del reino de Dios, mucha gente habla de unidad, pero a veces más que de unidad lo que quiere es uniformidad. De ahí el chiste malo que dicen que existe la vestimenta cristiana. No existe vestimenta cristiana, hermanas. Aunque vean a Facundo TV en TikTok vendiendo las faldas cristianas, hermanos, eso únicamente habla de uniformidad. Lo que hace realmente el milagro de la fe en la iglesia es que siendo tan diferentes, trayendo cada quien su propio bagaje de vida, sus experiencias, sus anécdotas, sus luchas, su propia personalidad y gusto, somos uno en Jesús. Y eso es lo que a veces acarrea conflicto en la iglesia, hermanos. Querer que el otro piense como yo, querer que el otro sienta como yo, querer que el otro actúe como yo, y no es así. El milagro de la iglesia consiste es que aún pese a nuestras diferencias podamos caminar juntos, podamos servir juntos, podamos adorar juntos, podamos amarnos juntos. San Agustín dijo: en lo esencial,
unidad. Es decir, creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Creemos en un Dios trino. Amén. Creemos que la iglesia es obra del Señor. Amén. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. ¿Cómo habremos de vestirnos? Pues como nos alcance y también como el clima nos lo permita. Porque yo no creo que en el Ecuador, donde hace un calor casi del infierno, tengamos que exigirle a la gente que traigan faldas cristianas y los hombres porten traje. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Pero ante todo, caridad. Antioquía es modelo de iglesia, hermanos, por su inclusión. Pues judíos y gentiles compartían lo esencial, el Evangelio, la fe en Jesucristo, y lo llevaban aún más allá, porque compartían inclusive los alimentos. Gálatas 2, 11 y 12. Y eso, hermanos, en su momento sorprendió a propios y extraños. Pero eso es algo que solo Jesús puede hacer. Que aun con nuestras diferencias, nosotros podamos asumirnos como una familia en Él. El segundo elemento que nos enseña el pasaje acerca de una iglesia ejemplar, además de la inclusión, es que la iglesia ejemplar es aquella que sabe escuchar a Dios. Verso 2. Y dijo el Espíritu Santo. Hace un rato hice una distinción entre la iglesia de Jerusalén y de Antioquía. Y la diferencia es algo más que ubicación geográfica. La diferencia es algo más que su población. Unos eran judíos y los otros eran judíos y gentiles. La diferencia también es, hermanos, es que a partir del movimiento de fe en Antioquía empieza la verdadera expansión del Evangelio. Lo que sucedió con la muerte de Esteban fue una difusión forzada. Si por ellos hubiera sido, no se hubieran movido de Jerusalén. Se hubieran quedado ahí bien Agustín, viendo pasar la vida. Pero tuvo que pasar un evento trágico para que muchos se movieran de su lugar de confort. Y las buenas nuevas nunca hubieran salido de los límites de Jerusalén. No obstante, a través de Antioquía está por comenzar una expansión deliberada y planificada. Ya no era necesario que hubiera una fuerza externa que los empujara a salir de allí, sino que el Espíritu Santo tendría un papel fundamental en esto. Luego de que el pasaje nos presenta a los profetas y maestros de la iglesia, dice Lucas, el escritor sagrado, en el verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando. La palabra griega de la que traducen ministrar es leutorgeo, que es la misma palabra de las escrituras hebreas llamada la Septuaginta, que se utilizó para describir la función de los sacerdotes y los levitas en el templo, y significa servicio a Dios o liturgia. De tal manera, hermanos, que lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, en este lugar, en este espacio y en este momento, no es una charla motivacional, no es un ritual sin sentido, no es pérdida de tiempo, es un servicio ofrecido a Dios. De tal manera que lo que oramos, cantamos, hacemos y damos es ofrecido a Dios, es un momento sagrado. De tal manera que cuando uno llega a una iglesia y no se siente a gusto con la música, no se siente a gusto con las formas, no le late el ambiente que se crea, déjeme decir con todo amor cristiano, que no nos interesa, porque no se lo estamos ofreciendo a ustedes. Cuando una iglesia empieza a pensar en maneras de entretener a los que están sentados,
se equivocan, porque la liturgia o el servicio a Dios no se planifica para que los asistentes pasivos salgan contentos. Oiga, estuvo bien chida la alabanza, los músicos se la rifaron, la cantante, bueno, tocó el cielo, el predicador, ni Billy Graham en sus mejores años. No digamos el lugar está precioso. Yo por eso amo mi iglesia. ¿Sabe qué refleja eso? La banalidad de la fe. Tienen su mirada puesta en lo superficial, porque creen que se planifica para ellos, y no es así. La liturgia es para Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que la hagamos fea para que a usted no le guste, no. Pero si no le gusta, el problema es suyo y tiene que resolverlo. O tiene un problema espiritual que no conecta a usted con Dios, o no está en la iglesia donde usted cree que tiene que estar. Así de sencillo. Pero el punto es que la liturgia es su servicio a Dios. En este caso nos dice el texto que Bernabé, Simón, Lucio, Manahem, Saulo y el resto de los creyentes estaban ministrando al Señor, estaban en un culto, estaban en el servicio a Dios, ofreciendo servicio de alabanza al Dios a través de su liturgia. Pero no solo eso, sino que ellos le pusieron un plus, un diferenciador a su liturgia. Dice verso 2, están ayunando, iban sin alimento en la barriga. Ay, no, es que yo si no desayuno, nada más no me sube el agua al tinaco. Mucho se dice acerca del ayuno, y hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, hay quienes lo sobreenfatizan diciendo, hay que ayunar para torcerle el brazo a Dios y hagan lo que queremos. Bueno, no lo piensan con esta coherencia, pero así actúan. Pero existen también quienes dicen, ¿para qué ayunar y mortificar la carne? Si ya Cristo murió en la cruz por nosotros. Los extremos siempre son malos. Pero lo que sí es verdad, y en lo que coinciden los estudiosos, es que el ayuno está indicado en aquellos que están buscando la dirección divina, aquellos que quieren tener mayor claridad acerca de un asunto en particular. Aquí no sabemos cuál, no sé cuál es el motivo. Hay algunos que dicen, no, es que estaban ayunando porque querían tener con certeza cómo evangelizar al mundo. Bueno, ese es el pensamiento de Pinky Cerebro, ¿no? Yo no creo que los primeros creyentes tuvieran esa claridad. Otra vez, cuando leamos las Escrituras, no tenemos que leerla como un cristiano del siglo XXI, sino tratar de meternos en el texto y decir, ¿qué estaría pensando un hombre de hace más de 2000 años en una iglesia? No están pensando en el mundo, porque para ellos el mundo pues, era su colonia. No están pensando en nosotros, no están pensando en un legado. Pero el punto, mis hermanos, es que ellos están orando, están ministrando a Dios y ayunando. Tienen la barriga vacía, y cada vez que la tripa se les retuerce de hambre, cada vez que la flaca se quiere comer a la gorda, es como un tipo de alarma que les recuerda que lo espiritual es más importante que lo material. Ahora, no dice ahí que siempre, que estuvieran horas ayunando, tal vez algunos momentos. El punto es que ahí estaban ellos ministrando y estaban ayunando, buscando la dirección divina. ¿Y qué creen? La obtuvieron. Porque en medio del servicio, el Espíritu Santo les habló. Verso 2, dijo el Espíritu Santo. He aquí una evidencia para aquellos que son unicitarios, aquellos detractores de la Trinidad. He aquí una evidencia del Dios Trino, para que vean que el Dios Trino no es una fuerza magnética como el viento, como el sol, como la electricidad, sino que les habló el Espíritu Santo en medio de la reunión. Ahora, el gran misterio es cómo les habló.
¿Cómo es que habló el Espíritu Santo? Posiblemente a través de alguien que fungió como un profeta, a lo mejor el predicador. Tal vez escucharon una voz audible, como cuando el bautismo de Jesús. Pero ¿saben? Lo importante no es cómo les habló el Espíritu Santo. Lo importante es que les habló el Espíritu Santo y ellos identificaron que era el Espíritu Santo el que les estaba hablando. ¿Y qué nos dice a nosotros? Que era una comunidad sensible a la voz de Dios. Sabían que era el Espíritu Santo. No tenían la Escritura como hoy nosotros, que somos una generación privilegiada, no la tenían. Pero ellos sabían que era el Espíritu Santo hablándoles a ellos. Quiere decir que tenían un oído que sabía discernir espiritualmente las voces y no dejarse llevar por otras cosas. La pregunta es, ¿Dios habla hoy? ¿El Espíritu de Dios habla hoy? Hebreos 1, del 1 al 2 dice, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. En la iglesia del primer siglo no existía el Nuevo Testamento, más o menos hasta el año 70 empiezan a surgir los primeros evangelios y se empiezan a reconocer como inspirados por Dios. Pero hoy estamos hablando como del año 30 y tantos, tal vez 40, 45. Ellos no tenían más que la tradición oral. Yo decía hace un rato, nosotros somos una generación de privilegio porque tenemos toda la revelación completita. Es más, ya no sabemos del final de la historia. Ya sabemos cómo acabará todo, algo que ellos no tenían. Luego entonces, ¿cómo contestamos nosotros el cómo nos habla Dios hoy? Básicamente, no dije únicamente, pero básicamente de 4 maneras fundamentales. Y en orden de importancia, Dios nos habla a través de la Escritura. Cuando usted lee la Escritura o cuando usted escucha la Escritura, el Espíritu de Dios habla al corazón del hombre, sensible a su voz y sabe identificar su dirección. La segunda, a través de la oración. Cuando usted ora de manera sincera y está concentrado en un momento de comunión con el Señor, el Espíritu va a hacer que a veces usted diga cosas que no hubiera imaginado pedirle a Dios, porque Dios habla a través de su Espíritu. Tercera, a través del consejo de cristianos piadosos y maduros. Dios usa sus instrumentos y créelo, a veces utiliza hasta los incrédulos para ser instrumentos de Dios. Y por último, las circunstancias. Pero decía yo, aquí lo relevante no es cómo, sino que habló. Y también relevante es ¿qué habló? ¿Qué les dijo? Verso 2, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Estaban buscando dirección como iglesia. Yo creo que todas las iglesias queremos eso. Señor, guíanos como iglesia. Guíame como individuo, pero guíame como iglesia. Y ellos también estaban pidiendo la dirección de Dios y Dios se los dio. Había elegido a 2 de sus integrantes para hacer algo importante, algo que ellos ya sabían. ¿Cómo lo sabían? En Hechos 9:15 dice, referente a Saulo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hoy en día, mis hermanos, tenemos que ser honestos y decir, hay cosas que ya no necesitamos que nos las revelen porque ya lo sabemos. Hoy en nuestra clase de Aumentanos la Fe, casi al final descubrimos que una de las cosas de un hombre y una mujer piadosa es apartarse del mal. No se necesita una gran revelación para saber que Dios quiere que nosotros nos apartemos del mal.
Luego entonces, ¿por qué hay creyentes que practican el mal? ¿Qué están esperando? Si ya saben que Dios ya nos dijo que nos apartemos del mal, ¿por qué andan vendiendo cerillitos y micheladas? Si ya Dios les dijo que se aparten del mal. Esto lo hago en alusión de algunos que suben en sus redes sociales ahí vendiendo sus cerillitos y sus micheladas siendo cristianos. Y eso es una cosa, porque es los que suben su horóscopo. Ay, ¿quiénes? No les voy a decir quiénes. Les digo el pecado, pero no el pecado. Pero yo lo veo y yo me sorprendo. Cristianos siendo parte de algo que no enaltece no solo el nombre de Cristo, sino ellos como cristianos. Necesitan que Dios se los revele. Si leyeran la Escritura sabían que no tendrían que hacerlo. Pero, hermanos, aún así, a lo que yo voy es en el punto que Antioquía es un ejemplo de iglesia que sabe escuchar la voz de Dios y atenderla con prontitud. Es decir, no nada más, ay, me habló el Espíritu de Dios. No, ¿y qué? No, hay que atenderla con prontitud. Y eso nos lleva al la tercera característica de una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar es aquella que obedece. Versículo 3, les impusieron las manos y los despidieron. Hay lugares que están como Scotch-Brite, friegue y friegue y friegue y friegue, que Dios les hable, que Dios les hable, que Dios les hable, que Dios les hable, porque yo creo que esta gente piensa que cuando el Espíritu de Dios habla es para decir cosas sin sentido, es decir, que no van para ningún lado, pero no es así. Siempre que Dios habla es porque Dios va a hacer algo o ya está haciendo algo. Leemos en el texto que el Espíritu Santo habló y les dio una instrucción: apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que os he llamado. Ya dijimos que era comenzar de manera deliberada, llevar el Evangelio más allá de ellos, de sus fronteras geográficas, lingüísticas, es decir, de idioma, étnicas, es decir, ya no solo judíos, a todas las naciones. Hechos 1, versículo 8. Porque hasta ese momento el enfoque del cristianismo había sido muy focalizado, solo los judíos y unos poquitos de gentiles que se estaban sumando. La iglesia en Antioquía es el emblema de que el evangelio es para todos y no únicamente para Israel. Iba a comenzar el movimiento misionero y Bernabé y Saulo serían los pioneros. El Espíritu lo señaló. ¿Y qué debía hacer la iglesia en consecuencia cuando el Espíritu dice apartarme a Saulo y a Bernabé? Obedecer, apartarlos, separarlo de las funciones que están haciendo en la iglesia. ¿Qué hacían en la iglesia? Enseñanza. Decía el texto antes que se quedaron un año enseñando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Decir, hermanos, ustedes ya no tienen que enseñar, ya no es su función enseñar. Dios ya cumplió este periodo con ustedes. Ahora corresponde expandir la palabra a otras regiones. ¿Qué significa esto? Que la iglesia obedece. Que la iglesia obedece. Pero la iglesia de Antioquía hizo algo antes de cumplir en físico la obediencia. Querían estar seguros. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado. Podemos caer en la tentación de dejarnos llevar por el primer impulso. En la mañana escuchaba a un joven que se llama Joe, no recuerdo su apellido, pero es mexicano. Es un youtuber o un influencer mexicano que decía: ya no utilices la expresión los tiempos de Dios son perfectos. Atrévete a hacer cosas para Dios. Aviéntate hacia adelante en fe. Suena bien, pero es equivocado. Porque la construcción del arca, hermanos, no fue iniciativa de Noé. Él no dijo, construiré yo un arca para que Dios sea glorificado a través del arca. No,
No fue iniciativa de no. Moisés, cuando quiso ayudar a su pueblo y tomó la iniciativa, fracasó porque asesinó a un israelita, a un egipcio, y tuvo que salir huyendo. No fue iniciativa de él liberar al pueblo. No fue iniciativa de José llegar a ser el segundo después de Faraón. No fue iniciativa de él. No fue iniciativa de Pablo, ni iniciativa de Bernabé ir y predicar el evangelio fuera de Antioquía. No, hermanos. La fe no obra de esa manera. Tenemos que esperar siempre la dirección de Dios. Aquí ya está dada la palabra. Pero ellos quieren estar seguros. Quieren estar seguros. ¿Y qué hacen? Oran y ayunan. Porque saben que lo que está en juego no es cualquier cosa. Y eso es lo que en lo personal me molesta mucho del cristianismo promedio, en el que la gente toma o menosprecia sin querer. Sé que no lo hacen por maldad, pero aún así lo hacen, el reino de Dios. Pero no se dan cuenta que lo que está en juego, hermanos, son cosas muy trascendentales, de dimensiones divinas y de trascendencia eterna, porque involucra el alma y la vida de las personas. Por lo tanto, no podemos dar pie a la improvisación. No podemos simplemente decir, bueno, pues yo me voy a aventar como el Borras al aventón y a ver qué pasa. Hermanos, eso no es fe, eso es imprudencia. Pero en este caso ellos van a la segura, porque el Espíritu dice que van a hacer cosas que Él ya había designado que hicieran. Y ya una vez verificada la cosa, dice que el Espíritu de lo que les dijo el Espíritu, verso 3, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, obedecieron la instrucción de Dios. A partir de ese momento, la vida de la iglesia en su contexto general cambió. Dejó de ser una comunidad cerrada a convertirse en una comunidad abierta. La vida de Pablo y Bernabé cambió radicalmente. Ya no serían los de antes. Sus vidas dieron un giro de 180 grados. Comenzaron un servicio itinerante hasta el final de sus vidas, y que sería un legado para todos los cristianos de todas las épocas. Eso es lo que tenía que hacer. Pablo y Bernabé, en cierto sentido, son los primeros apóstoles de la era cristiana. Sí, ya sé que ustedes saben que los apóstoles eran los 12 que estaban con Jesús, y que dicen que fuera de ellos ya no hay más apóstoles. Pero ¿saben ustedes por qué se dice eso, o por qué se enseñó eso, que aparte de los 12 nadie más puede ser apóstol? Como una medida de protección, que bueno, en algunos casos no ha funcionado muy bien, pero la idea era proteger a las iglesias de individuos ególatras que se autonombraran líderes espirituales, malentendiendo el concepto de apóstol, y terminaran tergiversando la idea y se convirtieran en caciques de la iglesia. Pero en algunos casos no ha funcionado, pero esa fue la intención. La palabra apóstol, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Enviado o emisario. Jesús escogió a 12 y los mandó a predicar. Marcos capítulo 3, versos 13 y versículo 14. Jesús escogió a 12 para que estuvieran con Él, y después los envió a predicar. Y los llamó ¿cómo? Apóstoles. Pero más adelante, en Lucas capítulo 10, dice que Jesús hizo lo mismo con 70 varones. Los escogió y en pareja los mandó a predicar. Ahí la Escritura no dice que los llamó apóstoles, pero en un sentido sí lo eran, porque fueron enviados a predicar. Con el advenimiento de la iglesia, los 12, los más cercanos a Jesús,
se convirtieron en la columna de fe y verdad, porque habían estado con Cristo, porque conocían su enseñanza de primera mano. Pero era necesario que el Evangelio avanzara y era necesario enviar creyentes que lo hicieran, ya no, como dije hace un rato, circunstancialmente, sino deliberada y planificadamente. Y Pablo y Bernabé, o Saulo y Bernabé, fueron los primeros. Y eso los convierte en ¿qué? En apóstoles. Bernabé en la Escritura es llamado apóstol. Hechos capítulo 14, versículo 4. Bernabé es llamado apóstol. Y si vamos más, Santiago, el hermano de Jesús, el autor de la carta de Santiago, también es llamado apóstol. Gálatas capítulo 1, versículo 19. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A los teólogos o a la Escritura? Luego entonces el concepto de apóstol tenía un sentido más amplio de lo que hoy muchas iglesias entienden. Un apóstol no es un predicador, un apóstol no es un líder espiritual, un apóstol no es un personaje privilegiado que recibe revelación especial, no. Un apóstol es un mensajero, un apóstol es un enviado. Un apóstol es alguien a quien se le encomienda una tarea fuera de su sede y la cumple. Si nosotros como iglesia asignáramos a nuestro hermano Enrique a ir a otra iglesia a recibir entrenamiento o a llevar un mensaje, él sería un apóstol, en el sentido estricto de la palabra y del concepto. De tal manera, pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, es la importancia de que la iglesia, en respuesta a su sensibilidad y espiritual, obedezca a Dios antes que a su confesión de fe, sabiendo que su obediencia implica consecuencias. Algo que ha caracterizado a la iglesia, pero particularmente a la iglesia bautista, además de su excelente preparación teológica, ha sido su espíritu misionero. Porque estamos convencidos que no podemos ser como los judíos, predicándonos únicamente entre nosotros. Hay muchas iglesias que están pescando en una pecera, que se conforman con miembros de otras iglesias, sino que ven más allá de sus fronteras culturales y obedecen a Dios en aras de hacer su voluntad. Y eso hace de la iglesia en Antioquía una iglesia ejemplar. Lo que sucedió en la iglesia de Joel Osteen en Texas es una tragedia. Y nosotros como creyentes debemos solidarizarnos con ellos y ver que cualquier atentado contra una comunidad cristiana potencialmente es un atentado contra cualquiera de nosotros. En Nigeria, a finales de año, una iglesia cristiana fue masacrada por musulmanes extremistas. Asesinaron a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Y nadie debe preguntarse si ellos tenían o no sana doctrina. Eran cristianos por ser hijos de Dios y creer en Cristo para salvación. Nosotros no podemos adoptar un espíritu mezquino de crítica y resentimiento, diciendo, pues a saber de qué doctrina eran ellos, lo más seguro es que ni cristianos eran, y por eso les cayó juicio. Por eso, hoy más que fijarnos en quién está al frente de la iglesia, hay que fijarnos qué hace la iglesia. Antioquía es un buen modelo para comenzar a ser una iglesia ejemplar. Una iglesia que incluye a las personas, que se interesa por las personas que atraviesan las puertas de nuestro edificio. Y de ir más allá de simplemente conocer su nombre y de saber cuáles son sus luchas y cuáles son sus anhelos.
Una iglesia que sabe escuchar la voz de Dios, que tiene el oído afinado como tísico y sabe decir, Dios me habla. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Y me siguen. Y si nosotros escuchamos la voz del Espíritu a través de la exposición de la palabra, pese al instrumento que esté al frente, somos una iglesia ejemplar. Ser una iglesia que obedece al Señor cuando éste nos da una instrucción, sabiendo que el costo de nuestra obediencia es alto y es elevado. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos, en la construcción de iglesias ejemplares. A nosotros nos compete esta, debemos estar involucrados en esta, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que no estamos solos, sino que el mismo Espíritu que habló a los creyentes en Antioquía, dándoles dirección y entendimiento, es el mismo Espíritu hoy entre nosotros. Y eso, hermanos, hace una gran diferencia. ¿Amén? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, agradecemos infinitamente en el nombre de Jesús que puedas bendecir en esta hora, Dios, la palabra expuesta para que llegue a cada vida, a cada mente y a cada corazón. Perdona nuestras fallas y nuestros errores, nuestras debilidades, nuestro pecado, para el cual no tenemos absolutamente ningún argumento ni ninguna justificación, Señor, para ser presentados como aptos delante de ti. Perdona, Señor, pues ahora, pero haznos como los creyentes en Antioquía, gente interesada por la gente, sin importarnos qué hay detrás de ellos, únicamente coincidiendo, Dios, en la fe y la confianza en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser una iglesia espiritual, capaz de identificar la voz del Maestro y atender obedientemente la voz de sus mandatos. Ayúdanos a ser una iglesia que mire hacia afuera y que no se cierre, Dios, a la oportunidad y el privilegio de llevar el mensaje de fe y de esperanza a aquel que lo necesita y que está más allá de nuestro alcance. Ya sea que vayamos, o ya sea que enviemos, o que apoyemos a quienes ya están allá en oración y financieramente, para que sepan, Dios, que no van solos en la construcción de iglesias ejemplares. Bendices, pues, Dios, en esta hora tu palabra. Yo sé que traerá fruto, y un fruto que permanece por siempre, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.